Ya chicos, la clase anterior empezamos a trabajar con el concepto de lo que son los fuegos en sí. Ahora, nunca olvidar que el fuego es un fenómeno químico exotérmico con desprendimiento de calor y luz. Y lo otro importante es que cuando uno ya empieza a hablar de fuego, de una forma u otra aparece el concepto de incendio. El concepto de incendio uno lo relaciona con el amago, que en el fondo es un fuego de pequeña proporción que es extinguido en los primeros momentos. Si ustedes, por ejemplo, leen también quizás otra definición de amago, les puede salir también como un fuego incipiente descubierto en sus inicios. Esa es como la otra definición de amago. Ahora, ¿por qué es importante el amago? Porque si nosotros lo controlamos, ya no se va a generar esto que está acá, lo que es el famoso incendio. ¿Ya? Eso es el tema. O sea, cuando yo logro hacer un control eficiente de un amago, voy a evitar que el incendio se genere. Ahora, el incendio es un gran fuego descontrolado. Ahora, independiente de que la diferencia entre el amago y el incendio es el volumen de fuego, uno, dos, el inicio, que en el fondo es un fuego ya inicial, controlado, y esto es un fuego descontrolado. O sea, el control también va a hacer diferencia en cuanto al volumen. Y lo otro importante con esto es que, ¿quién controla? O sea, el amago, por lo general, siempre se va a realizar por los trabajadores. Si tenemos una empresa un poquito más grande, quizás lo va a hacer una brigada de rescate, una brigada de incendio. Y eso también se puede dar. Pero por lo general, el incendio, ya la brigada, como no funcionó o no dio capacidad con los elementos que tenía, tuvo que llamar ya a un equipo de respuesta. Y en ese caso va a ser siempre bomberos. Nunca olvidar que en emergencias nosotros siempre vamos a trabajar con el famoso ABC: ambulancias, bomberos, carabineros. 131, 132, 133. Cuando nosotros estamos en ciudades o en comunas, por ejemplo, cuando uno llama ambulancia, cuando uno hace ese ejercicio, la llamada entra a la parte regional, la capital. ¿Ya? Y de eso solamente de ahí eso, para que sepan ese conocimiento con la parte de salud. Hay veces que muchas veces preguntan por qué hay demora, y la demora a veces es por ese motivo. ¿Ya? Netamente aquello. Cuando nosotros también empezamos a ver estos dos conceptos de amago y de incendio, con el incendio siempre van a empezar como a aparecer o nombrarse en medidas de control. Y la medida de control principal por un incendio siempre son las medidas preventivas. Bueno, ahí vamos a tener medidas que son para la organización, por ejemplo, medidas para las personas y medidas también para los trabajos. ¿Ya? Y una cosa bien importante siempre son inspecciones, observaciones y estar verificando constantemente que se evite generar un incendio. O sea, aunque parezca paradójico, los extintores ojalá nunca lo utilicemos y el plan de emergencia ojalá solamente se practique. Se haga las simulaciones, los simulacros, etcétera, pero que no se use. Eso es lo primordial. También empezamos a trabajar un poco la teoría del fuego, ¿ya? Y tenemos la del tetraedro, que es esta, y si no tenemos reacción en cadena y tenemos solamente oxígeno, calor y combustible, estamos hablando del triángulo, la teoría del triángulo del fuego, ¿ya? Esto aplica para sustancias químicas y la del triángulo del fuego aparece o aplica, por ejemplo, para las maderas, o los cartones, o las telas. Te explica más los fuegos clase A. La, ya la reacción en cadena es la mejor explicación para los fuegos clase B. Recuerden que ahí ve la diferencia primordial, no es solamente el pictograma, sino también cuáles son los elementos que participan en ese tipo de fuego. Nunca olvidar que los clases C son eléctricos hasta que tú cortas la energía. Y luego, ¿qué clase va a ser? Va a depender de lo que se esté quemando. Puede ser un clase A o un clase B, como en el ejercicio, por ejemplo, que vimos en la clase anterior. Lo importante también es que si yo tengo esta figura, un tetraedro, basta con que yo saque un lado y automáticamente uno va a empezar a hacer un control del fuego. Ahora, ¿qué lado sacar y qué cosas sacar o qué hacer en sí? Va a depender de dos cosas: el tipo de fuego y el agente de extinción. Hay un agente de extinción, chico, que todos nosotros conocemos y todos ustedes conocen, y es como el más común por autonomía. ¿Cuál sería, chiquillos?
¿Cuál es la agente de extinción que uno más utiliza? ¿El agua? El agua. Exactamente el agua. Pero el agua, pese a que es la agente de extinción que todos utilizamos, y siempre uno lo utiliza, por ejemplo, cuando uno hace asado, y el carbón está demasiado fuerte, o ya queremos apagar las brasas, etc. Pero cuando yo utilizo mal el agua, o lo utilizo para una clase de fuego que no corresponde, en vez de hacer un agente de extinción, va a ser un agente que va a favorecer o ayudar que el incendio se desarrolle. Por eso que vamos a ver un poquito más adelante por cuándo se utiliza y cuándo no se utiliza. Ahora, tenemos el oxígeno, el calor combustible y la reacción en cadena. La reacción en cadena, chiquillos, hay que tomarlo como que es lo que se produce cuando tenemos un combustible líquido, un elemento líquido inflamable, como un desinfectante para manos, que el calor que hace empieza a generar más vapor, ese vapor entra en contacto con una llama, genera fuego y eso se incendia. Hasta que el combustible ya se acaba y ya no hay nada más que quemar. Entonces, el oxígeno, chiquillo, es lo más común y es un elemento que está más presente. Ahora, esto de acá hace muchas veces la complejidad de si tenemos, por ejemplo, incendios en espacios cerrados, como faena subterránea o en espacios confinados. ¿Ya? Y en espacios confinados, si tenemos esa característica, a veces va a ser complejo. Ahora, cuando tenemos espacios confinados, hay veces que uno tiene que aplicar medidas de control. Y esa medida de control, chiquillos, pasa por qué cosa? Por inyectar aire, bajo ciertas condiciones. ¿Ya? En el fondo, yo también no puedo a veces colocar una cantidad de oxígeno mayor a la normal. ¿Ya? Eso tiene un nombre muy puntual y muy específico. Ya que en este momento no me lo recuerdo, porque es un caso muy particular que se da, pero no con mucha frecuencia. Por eso hay que ver también, por eso es que uno muchas veces llama a trabajar, tratar de trabajar medidas de control en paralelo. Y eso es lo que uno hace al final cuando hace gestión del riesgo. O sea, la gestión del riesgo, mejor dicho, la gestión de las medidas de control. Son varias en paralelo y en simultáneo. Entonces, chicos, aparte tenemos el tema de la reacción en cadena, que la reacción en cadena, y esto es pregunta de prueba, hace la diferencia entre los fuegos con llama y los fuegos incandescentes. Eso hay que tenerlo bien, bien claro. Y la diferencia con los fuegos en llama incandescentes es la combustión. El fuego incandescente con un carbón una brasa, la combustión es superficial y se empieza de afuera hacia adentro, hasta que después queda una ceniza. Y los fuegos con llama es la producida, se generan gases y vapores de combustibles sólidos y líquidos. O sea, hay un gas, el gas por su característica entra con una fuente de calor o una llama, fuego. Es lo que pasa, por ejemplo, con las cocinas, que con las cocinas se produce un fuego con un gas licuado, pero con una llama controlada, porque si no el calor se devolvería por la tubería y habría un riesgo de explosión bastante alto. Y un riesgo de incendio asociado a aquello. Ahora, ¿alguno de ustedes se ha dado cuenta que las válvulas del gas uno las saca y tienen como una bolita dentro, chicos? O uno la agita y la mueve y suena una bola. Sí, profe, me he dado ¿Sí? cuenta de eso, sí. Ya. Eso, chiquillos, es una medida de control, pero son motivos. Por ejemplo, cuando se corta la manguera, llega a empezar a salir compresión, esta bolita se sitúa y automáticamente permite que el bloqueo no siga saliendo gas. Y eso, chiquillo, es una medida de control. Si tengo gas saliendo en forma intempestiva y tengo calor cercano, una chispa, puedo producir una explosión. ¿Ya? Y eso, chiquillo, aunque parezca paradójico, son las medidas de control que uno tiene que empezar a implementar y a revisar de manera constante. O sea, es lo principal. Ahora, nunca olvidar que la teoría del fuego me diferencia estos tipos de fuego, esa es la diferencia, y los fuegos con llamas se explica por la teoría del Tedaer, para nunca olvidarla. Ya, las clases de fuego, nosotros trabajamos la clase pasada con 4, con la A, con la B, con la C y con la D. Nunca olvidar que estas 4 son las que se encuentran definidas por el Decreto Supremo 594. Y la última, la clase K, es la que no se encuentra todavía normada por algún decreto, pero como es un fuego que suele estar específicamente en los lugares donde tienen, por ejemplo, freidoras, ¿ya?
restaurantes, cosas que venden comida rápida, este fuego es uno de los más importantes que se genera ahí. Por eso hay que tomar la consideración de tenerlo, ¿ya? Y de hecho, por bibliografía, uno recomienda siempre tener de 2 extintores de nitrógeno en lugares donde tenemos, por ejemplo, freidoras y tenemos hornos, ¿ya? Esos hornos ya industriales, ¿no? Porque en razón de aquello, por lo que pueda pasar. Ahora, lo primordial de conocer cada clase, y antes que me olvido, en el reglamento interno, ¿ya? En el famoso RIOCH, el cual es el documento que la empresa entrega al trabajador, en el cual se le mencionan todo lo que corresponde al orden, que en el fondo es horarios, entradas, salidas, qué hacer, por ejemplo, para solicitar las vacaciones, permiso administrativo, procedimiento para entregar licencias médicas. Esa es la parte de orden. Higiene y seguridad es todo lo que tiene relación con prevención de riesgo. ¿Ya? Entonces, la parte de higiene y seguridad es pura prevención en sí. Y uno explica ahí todo lo que son los riesgos, las medidas de control y todo aquello. En esa sección del reglamento interno, que es importante que uno coloque una tablita resumen con las clases de fuego, ¿ya? Y con los agentes de extinción. Bueno, y uno también explica, que algo que mover un poquito más abajo, el tema del uso y manejo de extintores. O sea, yo sé que hay más medidas y agentes de extinción, pero me interesa que hoy día revisemos extintores porque es el agente que más se utiliza. ¿Ya? Y cuando digo chiquillos que más se utiliza, sí. Es bastante económico. O sea, para que hagan una relación, un extintor, más o menos de tamaño, de unos 10-15 kilos, te puede costar recargarlo 5.000 pesos, 5.500 incluso. Ojo, una cosa es la recarga y otra cosa es la mantención, son 2 parámetros distintos. Pero, por ejemplo, uno de CO2, uno así más o menos, un poquito más grande incluso, de unos 30 centímetros, te puede estar costando la recarga de 25.000 pesos hacia arriba. O sea, hay una diferencia importante. Bueno, el de CO2 y el de nitrógeno hay que tenerlos sí, pero bajo ciertas situaciones, ciertas condiciones, ¿ya? Porque ambos implican riesgo para la salud. Entonces, los fuegos clase A, clase B y clase C son los que prácticamente siempre van a estar cubiertos por un extintor por un PQS, polvo químico seco. Cuando tenemos un extintor que ya tiene más de 2 clases y tiene una tercera, en la práctica se le va a considerar un extintor multipropósito. Ahora, los clase A y los clase B, yo perfectamente los puedo apagar con extintores, ¿ya? El clase A lo puedo apagar con un extintor o con agua, dependiendo también de un par de condiciones. Ahora, los clase B, cuando tenemos un extintor, acá también viene un detalle. ¿Alguien ha hecho un ejercicio bien sencillo de tirar una piedra en el agua? ¿Y qué se produce cuando uno hace ese ejercicio, chiquillos? Pero, o sea, se hunde, pero hace como un ruido fuerte. Ya, y sale agua para arriba, ¿no es cierto? Claro. Sí. ¿Sí? Ya. Cuando imaginemos que tenemos esa misma situación, como por ejemplo esto, es agua por si acaso, no es agua, mineral con gas. Ya. Cuando uno tiene una cosa así y coloca una piedra, claro, el agua sale, va a caer, va a haber un poco de ruido y lo demás. Pero si yo, por ejemplo, esto se estuviese quemando y le coloco y le aplico un extintor polvo químico seco de manera directa, produce el mismo efecto, pero cuando el agua sale proyectada. Razón motivo, porque el extintor va a tener aire comprimido, va a tener presión. Y cuando salga, es esto. Y eso hace que el agua o lo que se esté quemando salga. Por lo tanto, si tengo una superficie con fuego y le aplico el extintor de manera directa, es lo mismo que yo le coloque a una olla, a un sartén que se esté quemando con aceite y tenga fuego, le coloque agua encima. Es el mismo efecto. Por lo tanto, lo que uno hace en el fondo es abanicar con el extintor encima. ¿Ya? Y lo empieza a apagar de afuera hacia adentro. Por eso que muchas veces se pueden ocasionar o pueden ocurrir accidentes con extintores.
¿ya? Y hay varias cosas bien puntuales. Ahora, los clase B, volviendo a los clase A, uno va a tratar de extinguir el fuego, ojo, extinguir el fuego con el PQS, con el polvo químico seco, pero va a tratar de enfriar las brasas y todo lo demás con agua. Cuando yo extingo el fuego y enfrío, en el fondo enfriar vendría a trabajar esta componente del calor, yo ya recién puedo hablar un tema del control del fuego. O sea, la extinción en el fondo implica que nosotros eliminemos el fuego, eliminemos lo que esté generando también fuego y también bajemos temperaturas para que no se produzca una reactivación, una reignición. Los clase B ya son los que participan combustible. Y hay una cosa que se llama, por ejemplo, la espuma ABS, o la espuma también que uno lo puede conocer. La espuma es una especie como de jabón. Vamos a ver un poco más abajo. Y ese jabón, cuando tenemos, por ejemplo, incendios de combustible de grandes tamaños, se aplica esta espuma. Y la espuma empieza a cubrir todo. Cuando pasa ese efecto, la espuma va a actuar en dos componentes. Va a sofocar, porque colocar una capita es como que uno colocase, por ejemplo, una tela impermeable, no entra en contacto el aire con el fuego. Por lo tanto, ya no tenemos un elemento principal para que la combustión se desarrolle. Y también va a enfriar. Por lo tanto, casi siempre vamos a trabajar con esto, con los clase B. Ahora, esto existe en sí, pero ¿dónde uno lo encuentra? En aeropuertos. Básicamente porque el combustible de los aviones tiene un octanaje muy alto. O sea, se puede pasar a fase gaseosa muy rápido. Y con una fuente de calor puede haber un incendio. Y los otros también que manejan mucho esto, aparte de los aeropuertos, son bomberos y brigadas de emergencia. Razón motivo porque tienen que mantenerse almacenados, por ejemplo vienen concentrados, se deben diluir bajo ciertas características, ciertos elementos. Ahora, los clases C chicos van a ser siempre donde participan en artefactos electrónicos o hay energía eléctrica. Y ahí vamos a tener un inconveniente, que para yo poder utilizar, o sea, si está energizado, polvo químico seco, pero si no está energizado o cortillo de la energía, automáticamente utilizamos agua. Lo primordial de esto que tenemos que entender es que cuando tenemos incendio eléctrico, una de las primeras cosas que tenemos que hacer automáticamente es cortar la energía eléctrica, es desenergizar todo. Por eso, chicos, es importante poder tener esto, desenergizar todo para poder utilizar lo que corresponde a agua. Ahora, ¿por qué la idea de desenergizar? Para empezar a producir un control lo más rápido posible, y aparte que prácticamente todo lo electrónico es plástico. No sé si alguien ha quemado plástico, por ejemplo, o ha quemado una bolsa de plástico. Sí, ¿Y prende rápido? sí, Entonces, el tema, chiquillo, es tratar de controlar ese fuego que quede en un espacio confinado para que esto no empiece a agarrar más estructura y ese incendio empiece a agrandarse. Ese es el tema, para que también podamos tomarlo en cuenta. Ahora, y una vez que corte la energía, ¿qué va a mandar o qué voy a tener o qué agente de extinción voy a utilizar? Va a ser lo que predomine mayor. Como el caso que yo, por ejemplo, les di de si tenemos combustibles almacenados, ¿ya? O tenemos, por ejemplo, una bodega con aceites. En ese caso, al cortar la energía, vamos a trabajar automáticamente con un clase B. ¿Ya? Para que también tengamos en cuenta. Los clases D participan los metales, ¿ya? Por ejemplo, el sodio, el magnesio, que son elementos o metales que existen, sí. Se usan de manera industrial también, pero no son como tan habituales, chicos. No son tan comunes verlos. O sea, quizás los que trabajen en algún laboratorio de análisis metalúrgico, análisis químico, esto lo pueden ver y puede estar, pero no es tan común, ¿ya? Para que también lo tomemos en cuenta. Y los clase K, que son los que participan en las grasas, los aceites, etc. Ya también podemos tomarlo en cuenta y van a estar siempre en las cocinas. Bueno, hay un cuadro resumen chiquillo que después se los voy a mostrar para que también lo puedan conocer. Ahora, chicos, los extintores. Ya. ¿Y por qué uno habla siempre de extintores? Porque es el elemento común que siempre se encuentra en prácticamente todas las empresas, supermercados, etcétera. Los vehículos también disponen uno, aunque no lo crean.
y bueno, siempre hay que preocuparse del extintor del auto. O sea, no siempre la gente tiene la costumbre, la cultura de tomarlo, revisarlo, ver cómo se encuentra la presión y ver si necesita una recarga, ¿ya? Y esa recarga debe salir algo así como 2.000 pesos, 3.000 pesos incluso. Lo que sí, hay un tema. Vamos a ver que una cosa bien sencilla, porque es una cosa que a veces genera complejidades. Y el agente extintor. El polvo químico seco, como lo dice en su nombre, es un polvo que es seco. Ahora, no es que sea tan seco en sí. Le voy a explicar por qué. ¿Alguno de ustedes recuerda o conoció la leche purita? ¿Sí? ¿Sí? Que es como un poco, bien amarilla y un poco grasosa. Sí. ¿Sí? Ya. El polvo químico seco tiene esa característica muy similar. Se parece mucho a la leche purita en la textura, pero cuando tú lo ejecutas y lo percutas, y hay mucha humedad, tiende a quedar. Entonces, después limpiarlo es muy complejo. Ahora, es un polvo en sí. No todos tienen a veces las mismas características, hay unos que son más secos, no son tan oleosos, etc. Pero lo que hacen muchas empresas, y acá también hay un tema de ética, es que tú le entregas un extintor, se dan cuenta que tiene el rango de presión adecuado, que es esto, más o menos. O sea, esta imagen que tenemos acá, esto es el manómetro. Y el manómetro tiene un medidor de presión, o un indicador de presión. La parte verde siempre es la más óptima. O sea, en el fondo ahí está en perfecto estado de funcionamiento. Si esta flechita está en los verdes o bajo los verdes, no hay inconveniente de que tú lo percutes. En el fondo va a salir con menos presión. Ahora, yo percuto un extintor, que ese es el nombre correcto, es percutarlo. Los primeros instantes sale con alta presión. Ya después la presión empieza a disminuir completamente. Empieza a ser mucho más bajo. ¿Ya? Para que no se asusten de por qué cuando uno. O sea, la primera percusión, chiquillos, siempre sale fuerte, después empieza a disminuir. Ahora, cuando uno sabe eso, por lo general, uno cuando establece ciertos procedimientos o ciertos focos tienen unas características, uno lo empieza a atacar con dos extintores en paralelo. Ahora, cuando yo me preocupo con un manómetro, es cuando esta parte amarilla no está en la parte verde, ni bajo la verde, está sobre la verde. Hay mayor presión. Y eso que puede pasar, chiquillo, de que si uno hace una manipulación mala o coloca el extintor de una forma equivocada, demos un segundo, chiquillo, a mostrar una cosita, antes que me olvide. Miren, chicos, les voy a explicar una cosa. O sea, no son las mismas proporciones, ni uno real, pero es lo más parecido que tengo. Un extintor. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes vean? Yo tengo la persona y tengo el extintor. Siempre tiene que estar al frente de él o, en su efecto, en la diagonal. ¿Ya? Siempre acá o acá. Donde nunca puede estar es bajo la persona o el entrepierna. Nunca. Bajo ningún punto de vista. Razón, motivo. Si tengo un extintor con sobrepresión, que la presión es mayor de la que ésta puede aguantar, esta estructura, que es el tubo del sifón, va a salir proyectada. ¿Ya? Caso 1. Caso 2, los extintores no es que tú llegues y los apretes. Van a tener siempre dos elementos de seguridad en el fondo, que es un pasador. El pasador que hace que la manilla no baje. Cuando la presión a veces es tan grande, la manilla, más que la manilla, lo que bloquea la palanca sale y sale con presión.
Y eso, chiquillos, me acuerdo que me tocó ver una vez un accidente de un degollamiento de un trabajador. Tuvo un corte de acá hasta acá, producto de una mala maniobra con un extintor, ¿ya? O sea, siempre el extintor tiene que estar delante de la persona o en su diagonal, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Nunca en la parte baja. Ahora, hay veces que por el tamaño o el peso del extintor, uno lo apoya en el muslo, ¿ya? Para poder hacer el ejercicio. Rodrigo, yo me acuerdo que usted me ha hecho esa pregunta un par de días atrás. Por eso se lo hacía mención, Sí, profe. Sí, sí, gracias. ¿ya? Para, mira, ¿qué es lo otro importante? Volviendo un poco a las malas prácticas. Yo siempre he dicho que lo barato sale caro. ¿Por qué se lo explico? Cuando ustedes muchas veces, ojo, lo digo con alta altura de mira, hay muchas empresas que en la práctica que hacen, no hacen la pega. Tú le entregas un extintor y prácticamente te lo devuelven igual. No hacen nada. Hay otras empresas que el extintor le sacan todo el aire, el polvo químico seco, lo dejan en un recipiente y lo pasan como por un colador, por un arnero o por una malla, para que pueda quitarle los grumitos que pueda tener y el resto, o el faltante, le colocan un polvo químico nuevo. ¿Ya? Esos chicos para que también lo tomen bien en consideración. O sea, siempre que uno va a hacerle la mantención a un extintor, tiene que hacerlo en empresas que estén certificadas, ¿ya? Que hagan bien la pega. O sea, no todas las empresas son malas, ojo con eso. Hay empresas que hacen el trabajo como corresponde, pero hay otras empresas que no. También para poder tomarlo en cuenta. Entonces, chicos, los extintores portátiles son considerados como la primera línea de combate a incendios, pero poseen muchas limitaciones por su baja capacidad de carga, reducido tiempo de descarga y su corta distancia de aplicación. Por lo tanto, solo pueden ser utilizados en fuegos incipientes o un amago de incendio, que también es el otro concepto, fuego incipiente. Y en los lugares de trabajo es obligatorio contar con extintores portátiles y personal entrenado para usarlos. Además de las disposiciones legales nos indican los requisitos que deben cumplir. Acá nosotros tenemos la norma chilena 436, chiquillos, si mi memoria no falla. ¿Ya? No, pues no es la 436. No. Eso, chiquillos, es la que establece la norma de prevención de riesgos profesionales. ¿Ya? Por si acaso, para poder tomarlo en cuenta. ¿Ya? No me acuerdo, chiquillos, el nombre del decreto en específico. Lo que pasa es que hay un decreto que norma el tema de los extintores. El 594 como decreto, ¿qué nos dice con respecto a los extintores? Que tienen que estar y deben estar igual o presente en la cantidad necesaria. Y el 594 te establece una fórmula matemática de cómo calcular la cantidad de extintores o un espacio. Hay un decreto, y ahí sí que me embolé con el número, no me acuerdo si es 36 o 60 y tanto, que son tantos decretos que una vez se marea. Y me regula todo lo que tenga relación con los extintores y también me dice cosas en específico al almacenamiento o disposición del extintor. Ya que tiene que estar bajo ciertas características, etc. Si va a estar, por ejemplo, un extintor al aire libre, tiene que estar, bueno, al aire libre, un extintor tiene que estar cubierto con un gabinete para que las condiciones climáticas no lo alteren o no lo dañen. Ahora, Profesor, disculpe, buscando me aparece el decreto 44, ¿no será ese? parece que sí. Sí. Ya, porque Sí, dice sí. aprueba el reglamento que establece requisitos de seguridad y rotulación de extintores portátiles. Exactamente. De hecho, tiene que estar actualizado hace no mucho tiempo, más o menos. Es de... Sí, el 2000... Bueno, el 31 de marzo del 2020, la última modificación. Sí, es la modificación del año pasado. Claro. ¿Ya? Y eso hace referencias a varias cositas, pero en específico es eso. O sea, el tema de todo extintor que esté al aire libre tiene que estar siempre protegido. Siempre. ¿Ya? Eso no lo discutamos. O sea,
Hay veces que cuesta que logren entender aquello. Bueno, el manómetro chiquillo me indica la presión, ¿ya? Ahora, la parte inferior es la manija de transporte y lo que está arriba es la palanca de activación. Para que esto no se active con cualquier movimiento, siempre va a tener un pasador y va a tener un elástico entre medio. ¿Para qué? Para que esto quede bloqueado y no se pueda salir tan fácilmente y tú tampoco puedas percutarlo tan fácilmente. Eso es lo primero. Ahora, la manguera, que es lo que va a permitir que el polvo químico seco o el agente extintor que está acá adentro pueda salir. Ahora, una cosa es la manguera, que todos los extintores lo tienen. Sin embargo, hay veces que nosotros vamos a encontrar diferencias, como el que tenemos acá, ¿ya? Básicamente, ¿para qué tenemos a veces un sifón? Es como para poder direccionar en mejor forma el polvo químico seco, o el agente extintor, que quede lo más confinado posible. Y ahí en el fondo se direcciona de mejor forma. Es una de las ideas o lógicas que tú tienes que tener. Ahora, la manguera es de plástico. Bueno, no es plástico en 100%, sino que, por ejemplo, a ver, ¿cómo se llama este material o este tipo de elementos? ¿Se han dado cuenta que los vehículos o ciertas secciones o maquinaria pesada hay unas mangueras negras que son como cubiertas de goma y que son bien rígidas, que no son tan blandas de manipular? Sí, ¿Sí? Ya, no me acuerdo el nombre específico de ello. Es que yo sé que son mangueras de alta presión. Son como flexibles, ¿o no? Son flexibles, pero tienen un nombre muy puntual y muy específico, que no me recuerdo en este momento. Bueno, esas mangueras, en el fondo es una manguera de plástico adentro, tiene una malla, una goma, una malla, una goma, y afuera tiene una cubierta en específico. Y aún así que tenga todas esas características, de una forma u otra, va también a ser un elemento que va a sufrir un daño. Ahora, yo pienso que todos tenemos una manguera en la casa. Y esa manguera, cuando la tenemos conectada a la llave, llega un tiempo que la abrazadera como que empieza a cortar la manguera. Y eso se empieza a quemar y se sale. ¿Alguien ha visto eso? ¿O se han dado cuenta que las mangueras a veces empiezan a tener como unas líneas largas y después las mangueras como que se empiezan a quemar? sí. Se rompen. Ya. Eso, chiquillos, es lo que pasa con estas mangueras. ¿Ya? Ahora, como estas mangueras, bueno, en el fondo son flexibles de alta presión, para poder unir y colocar las piezas metálicas, a la manguera le colocan una cosita así. Y con el calor esto se calienta, y con el frío esto se contrae. O sea, con el calor se expande, con el frío se contrae. Y eso empieza a que la manguera se empiece a quemar, pero por un tema de temperaturas. Y a veces también se produce un daño mayor por lo que corresponde a la exposición al sol. Por lo tanto, las mangueras son los primeros elementos que empiezan a fallar también. Ahora, en un momento de la clase, yo le hice una referencia a que una cosa es la recarga y otra cosa distinta es la mantención de un extintor. Recarga y mantención son cosas diferentes. O sea, yo el extintor lo percuto, ¿qué debo hacer? Debo recargarlo. O sea, se les va a colocar un agente extintor y un gas presurizante. Esto va a quedar comprimido. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, se rompe la palanca, hay un problema con el manómetro o se rompió la manguera? Eso es mantención y eso se va a cobrar siempre aparte. ¿Ya? Lo que nosotros sí o sí tenemos que tenernos claro es de que la recarga de extintor tiene que ser a lo menos una vez al año y cada vez que se ha usado, para nunca poder perder ese objetivo. Ahora, tenemos la manija, la manilla de transporte, el manómetro y la manguera, ¿ya? Y tenemos todo lo que es el recipiente. Ahora, el recipiente, cuando uno lo revisa, se revisa igual que cuando uno, por ejemplo, va a comprar una conserva. Que la lata tiene que estar completamente intacta, no tiene que tener ninguna abolladura ni nada, ningún golpe, ninguna cosa de eso. Nada, tiene que estar lo más liso posible. O sea, son motivos, porque cuando ya están golpeados, van a haber temas con los volúmenes que van a empezar, se van a alterar.
Y también esto puede producirse una explosión. ¿Ya? O sea, no quizá una explosión con fuego, pero sí puede explotar. ¿Ya? Y puede ocasionar con, un daño cuando se proyecta. Aquello. Ahora, la base siempre tiene que ser de esta forma, ya recta. O sea, el sifón, claro, en el fondo es como un tubo con una base redonda, una base ovalada. Y se le va a colocar una base, ¿para qué? Para que pueda apoyarse. Ahora, los extintores de CO2, casi la gran mayoría que me ha tocado ver y trabajar con aquellos, no tiene esta base, no la tienen, ¿ya? Y van a tener que estar siempre colgados. Y lo otro importante es que cuando cada cierto tiempo, uno tome el extintor y haga este ejercicio, ¿ya? Razón, motivo, porque con la presión del aire, o del gas que en el fondo es aire en realidad, con la presión del aire, el polvo químico seco tiende a presionarse, a quedar abajo. Entonces, uno siempre recomienda que una vez al mes o cada cierta cantidad de días uno tome los extintores y los dé vuelta. Ya para que en el fondo evitar que se quede compactado en la parte de abajo. Ahora, hay un tema que siempre a mí me preguntan con respecto a las alturas o cómo colocar el extintor. Los extintores se ubicarán, en sectores de fácil acceso y clara identificación, libre de cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Ya, ojo, cuando uno habla de condiciones de funcionamiento básico, eso lo hace en referencia al artículo 22 del Decreto Supremo 40, ¿ya? Para nunca olvidar aquello. Y se colocarán a una altura máxima de 1,30 m, medido desde el suelo hasta la base del extintor. Ya, y acá tenemos algo. El mismo 594 me establece una altura mínima de 30 y máximo 1,30 m. Ya, o sea, desde el piso 30 mínimo y máximo 1,30 m. Ahora déjame compartir un poquito. Para explicar como un tecnicismo en sí. Ya. Esta persona mide 1,72 m aproximado. Cuando yo le coloco el extintor prácticamente le llega al piso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo? No todos tenemos la misma altura. No todos. Por lo tanto, en función de aquello, es más fácil poder levantar así, o sea, a 30 centímetros del suelo, hacer este ejercicio, que cuando esto esté a esta altura, tener que sacarlo, bajarlo y colocarlo. ¿Ya? O sea, alturas muy altas no es recomendable. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? En la empresa en que estemos, buscar la persona más bajita y la persona más alta. Sacamos un promedio de distancia, o promedio de altura, y en función de eso, colocamos también los extintores. O tomamos a la persona más baja, ¿para qué? Para que cuando ella saque el extintor, haga solamente esto. No tenga que manipular las alturas hasta la altura de su cabeza. Claro, porque más o menos, hasta la altura de acá, donde está la mano, un poquito más arriba, hay 1,30 m. Y si yo lo coloco en esa altura, el extintor quedaría así, a esta altura de la persona. Por lo tanto, voy a hacer que cuando yo quiera retirar el extintor sea lo menos eficiente posible. Y en este caso, ahí dice, de fácil acceso y clara identificación. Cuando dice fácil acceso, es que en el fondo cualquier persona pueda llegar y sacarlo de manera sencilla. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, todo el personal que se desempeña en el lugar de trabajo debe ser instruido y entrenado de la manera correcta de usar los extintores en caso de emergencia. 1. Y los extintores que estén situados a la intemperie deberán colocarse en un nicho gabinete que permita su retiro expedito. Si tenemos, por ejemplo, maquinaria pesada o tenemos camiones de carga, en la parte trasera de la cabina casi siempre se coloca una cajita con un extintor, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, chicos, ¿ustedes conocen un concepto que es el sistema ANSU? ¿Lo han escuchado alguna vez? No, profesor. ¿No? Ya, No, déjenme mostrar un ejemplo para poder explicarle algo. Denme un segundito.
Cuando tenemos, por ejemplo, una maquinaria pesada como esta, en la práctica, ¿qué es lo que puede, por ejemplo, ocasionar un incendio más en este contexto? Es en el motor. Por el motor, ¿ya? Porque quizás se obstruyó el radiador y se empezó a sobrecalentar esto, o por un tema de la parte eléctrica. Si nosotros estamos trabajando en faena minera subterránea y tengo este equipo, ¿ya? Y algunas empresas por los costos también lo aplican en la parte de arriba, en superficie, le van a colocar un sistema ANSU que en la práctica se le conecta, bueno, en las laterales de acá se colocan los extintores, o básicamente el extintor en sí. Y estos se conectan con mangueras a distintas zonas del motor. El operador, cuando detecta un incendio, ¿qué hace? Abre la puerta o la parte interna, aprieta un pulsador. Y eso que hace, percuta o ejecuta los extintores y empieza a apagar directamente en el bloque motor. Eso es un sistema ANSU. Los sistemas ANSU son obligatorios para, para las faenas subterráneas, ¿ya? Ahora, un extintor completo, de este tamaño, más o menos te puede salir unos 30.000 pesos. Pero un sistema ANSU, no estamos hablando de 30.000 pesos o un UF. Estamos hablando de que te puede empezar a costar desde las 10 UF hacia arriba. O sea, yo siempre he dicho, es preferible pagar 300.000 pesos para la instalación y la mantención cada cierto tiempo, que en un siniestro el equipo se queme completo y no tengamos equipo, porque un equipo vale millones de pesos. ¿Ya? O sea, los sistemas de extinción, claro, uno los conoce como el extintor, distintos tipos de elementos, en caso de los extintores, pero el sistema ANSU en el fondo son extintores, varios, 2, 3 o 4, conectados por mangueras directamente a lo que se pueda quemar. ¿Ya? Y eso se percuta de manera externa. Profesor, ¿y el componente que traen es el mismo? ¿O sí, El qué mismo, componente? Ya, el mismo, puede ya. ser. No es El especial en mismo. base al sistema. No. Ya. No, porque recuerda, si nosotros tenemos un fuego en el cual tenemos esto, grasa, aceite, combustible, de hidrocarburo, ¿ya? O eléctrico, por parte del sistema eléctrico, automáticamente podemos utilizar un PQS, un polvo químico seco. Eso es lo importante. Ahora, yo en un momento le estaba comentando al principio de la clase que era que de una forma u otra nosotros tenemos que como buscar o evitar la generación de condiciones que faciliten los incendios. Miren, en la tarde, cuando estemos trabajando en aislación y bloqueo, vamos a empezar a ver un concepto de que cómo son las medidas de control que aplican para la organización, para las personas y los equipos de instalaciones. El sistema ANSU en sí aplica directamente al equipo de instalación. Ese es el objetivo que uno le da. Ahora, claro, van a tener condiciones distintas, van a tener tamaños distintos, etc. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, esta excavadora, ¿ya? Estemos trabajando con una pala, por ejemplo. En el fondo, la pala con ocho baldes, o sea, con 8 cargas de una pala, tú puedes cargar, por ejemplo, un camión de alto tonelaje. Y un camión de alto tonelaje, la capacidad que tiene, por lo menos, es de 15 a 20 veces un camión tolpa común y silvestre. O sea, para que vean las magnitudes de tamaños y equipos. O sea, de un camión tipo Chucky, yo mido un 82. Yo soy la mitad del neumático con la llanta montada. O sea, 82, o sea, para que vean más o menos la relación de tamaños. Ahí también hay temas con eso, ¿no? Ahora, por temas de prevención y control de incendios, norma básica que siempre tienen que ustedes tener claro. En toda faena subterránea, el combustible que se utiliza es petróleo, no benzina. ¿Ya que sabe por qué? El petróleo, tú lo puedes encender o prender fácilmente. No. No, No, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando les toque participar, o sea, haciendo, por ejemplo, todo lo que es el entrenamiento para uso y manejo de extintores, se va percatando un detalle. Cuando uno, o sea, me tocó ver, cuando me tocó participar en una empresa, bueno, colocan siempre tambores, los parten por mitad, los van colocando, y hace una mezcla
Bueno, colocan maderas, papel, tela, y le colocan combustible, pero el combustible que le colocan algunas veces un poco petróleo. Pero el problema está que tú colocas el petróleo y le colocas un encendedor o un fósforo, no prende, no prende. Y tú para eso le colocas una llama directa. Algunos le colocan incluso una llama, un soplete. Lo sopletean y con eso generan calor. Ahora, ¿por qué se hace con eso? Porque el PQS tampoco lo va a apagar tan fácil. Y ahí en el fondo es para que la dinámica explique. Cuando uno hace la dinámica de uso y manejo de extintores, uno va explicando todos los pros y todos los contras y también los problemas que van surgiendo. Por eso también es un tema interesante aquello. Ahora, claro, el petróleo cuesta prenderlo, cuesta encenderlo. Y bajo ese punto de vista, en faena subterránea se utiliza, porque la benzina, tú vas a cargar combustible, y benzina independiente del octanaje, se huele rápidamente. ¿Ya? Se huele muy fácil, porque tiene un punto de inflamación bajo. El punto de inflamación chico, desde el punto de vista de lo que es líquidos, es la temperatura a la cual un líquido pasa a fase gaseosa. Si ustedes se dan cuenta, el alcohol que uno utiliza, por ejemplo, es el del 70%, el que uno utiliza, el que ahora uno compra ya como cuando va a comprar las cosas, uno como que ya 2 litros de cloro, desinfectante y un alcohol. Ese alcohol, que ustedes ven, tú lo abres y lo puedes oler fácilmente. ¿Qué indica eso? Que la temperatura para que ese líquido pase a fase gaseosa es baja. O sea, a temperatura ambiente tú lo puedes oler. Lo mismo pasa con la benzina. Entonces, si nosotros estamos trabajando en una faena subterránea y utilizamos benzina en vez de petróleo, ahí estamos trabajando con un riesgo adquirido, porque estamos utilizando un elemento que no está construido para, o sea, no está para la situación. Ojo, no estoy diciendo que el petróleo sea una gran maravilla y que lo tengamos que utilizar en faena subterránea, o sea, hay que hacerlo. ¿Y por qué tiene un pero? Porque los gases que genera el petróleo son bastante densos, son bastante pesados. Entonces hay pros y contras. Netamente el uso de petróleo en lugares como la mina subterránea, donde tenemos poca circulación de aire, es que evitemos o no generemos la situación de que podamos tener un incendio rápido. Eso es lo único. Por eso siempre se utiliza. Y de hecho el mismo reglamento de seguridad minera, el decreto 132, también te lo define de esa manera. ¿Ya? Por si acaso. Vamos a seguir compartiendo esto. Bueno, todo extintor tiene que tener una etiqueta. Todo extintor. Ahora, esta etiqueta, hay veces que también uno la coloca en paralelo como al lado, que en el fondo es como un instructivo un poquito más larguito, en el fondo tiene 2 puntos más, ¿no? Y uno lo coloca al lado. O sea, uno coloca el extintor, coloca la etiqueta de uso y arriba coloca extintor, ¿ya? Que en el fondo sea lo más visible posible. Una a veces también recomienda que los colores que se utiliza en un edificio no sean colores rojos, sino que sean colores claros. ¿También para qué? Para que las distintas señaléticas se resalten y también para que pueda ser identificable fácilmente. O sea, hay veces que ocurre una emergencia y como va ocurriendo eso, uno quiere buscar solución rápido. Uno tiene que hacer todo lo más visual posible. Ahora, lo principal es que te indica el agente, que en este caso es PQS, te dice que es multipropósito. ¿Por qué? Porque me sirve para un fuego clase A, clase B y clase C. Para esos 3 fuegos me sirve, y que sea multipropósito. ¿Sirve para 2? Ok, multipropósito. Instrucción de uso: sostener verticalmente y tirar el pasador del anillo. O sea, tenemos la palanca, en este caso es la palanca, la manija de transporte y la activación. Y en esas dos, en la unión, tenemos el pasador. ¿Para qué? Para que esto no se active. Entonces uno que hace, le saca el elástico y saca el pasador. Créanme que con el apuro de poder utilizarlo rápido, son segundos que te demoran en eso, en poder sacar. Entonces, y siempre todo extintor debe estar vertical, nunca debe estar en posiciones a lo más levemente inclinado cuando uno lo apoya en el muslo, por el peso del extintor. O sea, no es que el extintor sea extremadamente pesado, pero también tiene que uno entender que uno no está habituado a estar sujetando algo de 10 o 12 kilos.
eso es así. Y dirigir el chorro a la base del fuego. ¿Ya? O sea, si por ejemplo tengo un fuego en esta estructura, en la parte del medio. ¿Ya? Si se está quemando grasa o aceite, o líquido combustible, nunca echarlo directamente en la base, sino de afuera hacia adentro y en forma abanicada. Como cuando uno está con un abanico, echándose aire por el calor, lo mismo, en ese sentido. Bueno, siempre debe ser certificado por orden acreditado y adecuado para las clases de fuego que pudieran provocarse, el A, B, C, D y K. Ahora, cumplir con las disposiciones que indican las normas chilenas, que en este caso el decreto 46, como lo que recién nos explicaba Rodrigo, ¿ya? Más las distintas normas chilenas y más lo que dice 594, para poder tomarlo también en cuenta. Ubicado en lugares de fácil acceso y libre de cualquier obstáculo y colgado a una altura mínima de 20 centímetros y 1,30 m. No siempre 20 o 30 centímetros, ya eso no es como tan decidor. Ahora, a mí me gusta más 30, más que 20, porque esos 10 centímetros hace la diferencia en que, por ejemplo, un animal no se pegue con él y uno quizás cuando vaya caminando o muy cerca y no se dé cuenta que está, lo pueda pasar a llevar. Ese es un tema a veces. Distribuido dentro del recinto considerando su potencial de extinción, área de cubrimiento y distancia de traslado. Esto es bien complejo. O sea, yo tengo un espacio físico y el 594 que me dice, ya, si tú vas a comprar un extintor que tiene un potencial de extinción, o sea, tú lo percutes, ¿cuánto va a cubrir? Eso hay que entender por potencial de extinción. En el fondo, ¿cuál es el punto? El 594 se fija en los espacios físicos y las distancias que recorre con los extintores. No hace referencia en lo que tú tienes almacenado dentro. O sea, no hace referencia. O sea, para el 594, tú tienes, por ejemplo, una sala de clase, bajo la perspectiva de los extintores, es que la sala está vacía. No tiene nada dentro. Pero eso es contradictorio porque si yo, por ejemplo, por ejemplo, un dormitorio. Un dormitorio es un espacio. ¿Ya? Si fuera, por ejemplo, un cuarto de un hotel, es un espacio que tiene que tener medidas de control como un extintor, por ejemplo, aunque a veces casi siempre lo explota. Pero en ese dormitorio tenemos una cama, que puede ser de madera, un colchón que es plástico, tela, y todos los elementos, almohadas, frazadas, sábanas, que eso también es tela. Telas, plástico, maderas, cartones, ¿qué clase de fuego son, chiquillos? ¿Ah? Clase A. Sí. Por lo tanto, eso que está dentro siente en contacto, por ejemplo, con la colilla de un cigarrillo, o quizás alguien se estaba planchando el pelo y dejó la plancha arriba de la cama, enchufada y encendida, o quizás alguien utilizó la cama para poder planchar con una tabla de planchado y se le quedó la plancha prendida también, puede ocasionar un fuego. ¿Cuál es el punto? El 594 no tiene esa visión, tiene la visión solamente del espacio físico. Ahora, indirectamente uno que puede decir, el potencial de extinción, entonces, entre más grande el lugar, más potencial tengo. Ya. O sea, eso hay que ser bien claro y tajante. Lo explico así porque en el fondo lo que está en la habitación o dentro de una sala o oficina, lo que sea, es lo que se va a quemar, es lo que va a producir fuego. ¿Ya? Ese es el punto, chicos, para que nosotros también lo tomemos en cuenta. Ahora, ¿qué tiende a ayudar a que nosotros podamos incorporar lo que está almacenado adentro? Es directamente la norma chilena 1916, que es una norma chilena que me permite hacer el cálculo de la carga de combustible. O en español, me permite calcular lo que realmente se va a quemar. ¿Ya? Ahora, si tenemos, por ejemplo, una bodega de concreto que de 2 por 2 metros y la utilizamos para guardar aceite, no va a tener la misma carga de combustible que si tenemos, por ejemplo, una pieza de la misma característica, de concreto y 2 por 2 metros, que tenga un escritorio. No va a tener la misma capacidad, la misma carga de combustible. ¿Ya? Por eso también hay que tomar como esa lógica a veces. Bueno, debe ser señalizado claramente, en condición de funcionamiento máximo, sometido a revisión y control y mantenimiento por lo menos una vez al año o cada vez que se utilice. ¿Ya? Por lo tanto. Ahora, Profesor, dígame, Tania.
O sea, el extintor por ningún motivo tiene que estar en el suelo. No. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Sabe que viene el doctor a darme de alta a mí con mi familia y voy a No hay tener que problema, retirarme? señorita. Ya, Ningún muchas problema. gracias. De nada. Adiós. Adiós. Tania, mira, lo que pasa es que si yo lo coloco en el piso, primera cosa, va a ser de fácil acceso y va a estar claramente identificado. No. No, partamos por eso. Segundo, no vamos a tener condición de orden y limpieza. Por lo tanto, eso va a estorbar y te puedes caer. ¿Ya? Y tampoco estamos cumpliendo con la norma, porque si yo me voy a lo que me dice acá, mínima de 20 centímetros, en ningún momento me hice apoyado en el suelo. No te lo dice. Claro. Para poder también tomarlo, o sea, mire, cuando, a ver, yo siempre he dicho hasta el cansancio de que la ley chilena directamente en sí no me da una estructura de plan de emergencia. La 436 te da nociones, pero no te dan estructuras claras y rígidas. Sin embargo, bajo lo que dice el artículo 184 del Código del Trabajo y el artículo 37594, que debe suprimirse los factores de riesgo, por eso uno coloca extintores, cosas así, y hace inspección y todo lo demás, y bajo el 184 uno tiene que también generar un procedimiento de actuación ante emergencia, que en el fondo es un procedimiento más, solamente que uno le dice plan de emergencia. Ahora, si lo vemos por el artículo 21 al 40, medida preventiva, aunque yo no voy a prevenir que ocurra un incendio con un plan de emergencia, pero sí me va a ayudar a prevenir mis riesgos. ¿Ya? O sea, hay un tema semántico, hay como un antes, un después, un durante. O sea, para mí es una medida una medida de control, sí, pero una medida de control post-evento. O sea, está ocurriendo, yo con eso administro la emergencia en sí. Y voy a estar previniendo un daño a las personas, pero no estoy previniendo que la emergencia no ocurra. Pero sí que es como tomarlo como, es como desde la perspectiva de que uno lo mire, o la perspectiva de que uno lo vea. ¿Ya? No sé, chiquillos, si eso se entiende. Es como a veces un poco rebuscado. Sí. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta? De que, independiente de eso, ok, debo tener un plan de emergencia, ¿ya? Y el plan de emergencia, una emergencia que va a ocurrir siempre va a ser incendio, y el 594 y todo lo demás me obliga a tener extintores. Entonces, por eso es el punto. Por eso es como que uno, de una forma u otra, lo saca como de manera indirecta. ¿Ya? Netamente eso. Ahora, los métodos de extinción. Para la teoría, miren, si yo saco, por ejemplo, la reacción en cadena, tengo combustible, oxígeno y calor. Y para eso, ¿qué hacemos nosotros? Directamente es cuando tenemos una brasa, por ejemplo, una madera. Ya, y en ese caso, el agente de extinción va a ser agua, polvo químico seco. Y si es la cocina, por ejemplo, que son fuegos clase K, sofocamos colocando una tapa. Ahora, les puede también tocar ver que en alguna empresa, por ejemplo, tienen mantas, unas mantas que las colocan encima del fuego, y esto que hace empieza a sofocar, y ahí empieza a producir que el fuego se empiece a apagar, porque no hay oxígeno. O sea, cuando yo veo los métodos de extinción, tengo que tener claridad que si saco la reacción en cadena, voy a tener el triángulo del fuego, y eso aplica para los fuegos clase A, ¿ya? Y el clase C dependiendo de lo que se esté quemando. Pero si tengo esto, tengo la reacción en cadena. Y acá ya empieza a funcionar otro agente de extinción. Y otros métodos también. O sea, el método de extinción o la forma o cómo tú lo realizas, en la práctica va a depender del fuego. O sea, pregunta de prueba. Los fuegos clase A, los fuegos, perdón, clase B, ¿se pueden apagar, por ejemplo, o utilizar un agente de extinción que sea agua? Sí. Los clase B, ¿asegura Daniel? No. Ya. O sea, no. Ya, ese es el punto. O sea, no es de mala onda, son preguntas a chicos. Sí, no es que me había confundido con el C. No, sí, es que suele pasar eso. Ojo, cuando uno empieza a entrenar o uno empieza a ver esto, es así. Pero ¿por qué eso lo digo? Cuando uno, por ejemplo, imaginemos que a ustedes les toca hacer la capacitación de fuego incendio.
¿ya? Y justo explica todo lo que son las clases de fuego, los agentes de extinción. Y cuando ya uno quiere hacer la evaluación para los trabajadores, eso es lo que uno les pregunta. Oye, los fuegos clase A, ¿con qué agente de extinción se pueden controlar? Los fuegos clase B, clase C, sucesivamente. Entonces, uno con el clase B siempre le pregunta capciosa. Oye, ¿el clase B lo puedo controlar con agua? Entonces, hay uno como que sí, no se puede, ¿no? Pero es combustible, pues combustible tiene densidad, pues, y un aceite es lo mismo, o con aceite no juntan ni pegan. Pues. Ah, entonces no. Eso es lo que uno a veces tiene que también darse cuenta, y lo que uno va capacitando después el personal chiquillo. O sea, eso es así. Ahora, no me voy a cansar, chiquillos, de decirle esto. Yo puedo a la gente capacitar en todo esto, pero lo que sí tengo que capacitar, pero ya de sobremanera, en el que detecten condiciones subestándar, actos subestándar, condición insegura y acto inseguro. ¿Por qué razón motivo? Porque ese actor humano es el que genera accidentes en un 99%. ¿Ya? Y cosas que yo dije de hacer generan incendios. Por eso que el control de incendio siempre va en el fondo a pasar por cosas de la organización, medida organizacional y medida de la persona. Y eso va a ser pregunta rara. Entonces, la persona que yo fomentar o generar de una forma u otra, evitar que se generen condiciones y controlarlas. Eso es lo primordial. Ahora, cuando uno de los métodos de extinción va también de la mano con los agentes de extinción. ¿Ya? Que en el fondo tenemos dióxido de carbono, la espuma, etc. ¿Ya? Igual voy a buscar lo que es el nitrógeno, para que también lo conversemos, porque eso es bien complejo como medida de control. Entonces, cada elemento del tetraedro de fuego de la reacción en cadena, que es el oxígeno, reacción en cadena, calor, combustible, va a tener un método de extinción o una forma de que esto se elimine, se neutralice, porque a falta de uno de estos elementos, el fuego no va a estar. Eso hay que tenerlo claro. Y esto hay que capacitar y entrenar al personal. Pero, majadero, explicarle de que hay que evitar situaciones que generen aquello. Eso es lo primordial. ¿Ya? Y acá, chicos, las malas prácticas, o sea, utilizar benzina para limpiar cualquier cosa. La benzina, por el decreto Supremo 594, no se puede utilizar para que algo que no sea combustible. Uno. Dos, las instalaciones eléctricas artesanales o mal hechas, ya que a veces el trabajador se pone creativo o no quiere informar cosas y como es chileno, arregla las cosas a la rápida para poder salir del paso. Y ahí empiezan imaginaciones, cosas que uno después mira bien y cómo hizo y por qué hizo eso. O sea, se lo digo así, chiquillos, porque de verdad hay veces que son... Uno dice sí, pero bueno, mira. Ahora, enfriamiento. Cuando yo trabajo en enfriamiento, estoy viendo el tema del calor. ¿Ya? Ahora, el método de enfriamiento consiste en aplicar al fuego agentes con propiedades termodinámicas de gran poder de absorción de calor, las cuales son capaces de reducir la temperatura de combustión, romper el equilibrio térmico, disminuir el calor generado y aumentar el calor disipado. Por consiguiente, se logra el control y extinción del fuego por falta de calor. Y en este caso, lo que nosotros podemos también ver bien es el agua. O sea, es el agua que uno puede utilizar. Ahora, el agua es para los fuegos clase A y siempre se recomienda utilizarlo en paralelo con un polvo químico seco. O sea, extingo el fuego y coloco agua. ¿Para qué? Para enfriar. Y así el fuego no se vuelve a reactivar. Que eso también es fundamental. Ahora, el polvo químico seco, el extintor en sí, es un agente que va a trabajar con la componente oxígeno. Y por eso el polvo químico seco es importante. Netamente por eso, porque yo tengo una llama, trabajo en la base de la llama. ¿Y por qué en la base de la llama? Porque no está el combustible quemándose y todo lo que está alrededor es la proyección de aquello. Entonces, le coloco el polvo químico seco en la base y ¿qué hago yo? Como esto va a salir con un polvo y con una fuerza, va a empezar a desplazar todo el oxígeno. ¿Y eso qué va a hacer? Que como no hay oxígeno presente, no está el componente, que en el fondo el oxígeno es el componente, lo que permite que la reacción se produzca. Y de ahí nosotros también logramos empezar también a sofocar el fuego y lograr extinguir. Por eso yo siempre les he dicho, esta experiencia que hemos tenido, sofoco con polvo químico seco y enfrío con agua.
el calor. ¿Ya? Ese es el concepto que tenemos que tener nosotros claramente. Ahora, la sofocación tiene por finalidad eliminar el oxígeno de la combustión para ahogar el fuego por completo, y esta técnica se puede realizar de las siguientes formas: desplazando el oxígeno presente en la combustión mediante la aplicación de algún agente gaseoso, evitando el contacto del combustible con el oxígeno del aire, interponiendo algún agente o barrera entre ambos, y cortando la entrada de oxígeno de aire al lugar donde ocurre la combustión. Ahora, hay un tema bien complicado también. Anhídrido carbónico. ¿Y alguien sabe, chiquillos, por qué el anhídrido carbónico es complicado? No, profe. ¿No? Ya, escucha, el que hubiera respondido eso se hubiera ganado una buena tesis. Ya, pero... Ya, ¿qué pasa, chiquillos? Los seres humanos, ¿qué necesitamos para respirar? ¿Oxígeno? Y nitrógeno, ¿no es cierto? El oxígeno puro nos quemaríamos completo por dentro. El nitrógeno diluye el oxígeno, ¿ya? Hay que ser claro con las cosas. Ahora, el anhídrido carbónico tiene una cosa, ¿ya? Vamos a explicarlo de una manera bien sencilla. Cuando uno utiliza cloro para limpiar, ¿qué pasa con nuestra garganta? Se cierra, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, como que se irrita. ¿Ya? ¿Y cuesta respirar? Sí. Sí. Ya, 1. 2. ¿Por qué existe prohibición de tener los calefón dentro de los baños? Porque produce una combustión que tiene que tener ¿Ya? salida, ¿no? ¿Sí? Y la combustión, cuando no es perfecta, produce también un gas, ¿no es cierto? El famoso monóxido de carbono, Claro, y eso puede producir, obviamente, la muerte de la persona, si lo inhala, por asfixia. por asfixia, claro. ¿Ya? Ya. Esto hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Anhídrido carbónico es también un agente asfixiante. Por lo tanto, si yo tengo un lugar, ojo, el anhídrido carbónico lo utilizamos en los fuegos clase C de manera directa, sin apagar energía sin nada, lo utilizamos directo. Ya, si yo lo percuto, para mí el concepto es, tengo un extintor, lo activo con la palanca, estoy percutando, estoy sacando el agente extintor. Si lo hago en un lugar cerrado, voy a desplazar el oxígeno. Por lo tanto, la persona que esté trabajando con aquello puede sufrir un daño por asfixia. Es un tema eso. Por lo tanto, cuando nosotros estemos trabajando y tengamos un incendio o un fuego, recordemos, chicos, el extintor es para los amagos. Yo no puedo apagar un incendio con un extintor. Es como que uno vaya al mar y tire un vaso con agua. ¿Produce efecto alguno? Ninguno. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, si ustedes se dan cuenta, entonces esta agente de extinción puede producir un daño a las personas, una asfixia, ya por si acaso. Entonces hay que tener eso en concreto. Ahora miren, la mayoría de las veces que se utiliza esto, se hace con equipo de respiración autónomo, ¿ya? O si no, el espacio es bastante amplio, bastante grande. ¿Para qué? Para poder utilizarlo, porque tenemos oxígeno disponible. Ahora, cuando se están quemando cosas, lo ideal cuando uno abre las ventanas es para cuando ya se esté, la llama en sí ya no exista. Porque si abre las ventanas, puede estar produciendo un enriquecimiento de oxígeno en el lugar. ¿Ya? Y cuando tenemos a veces un incendio en faena subterránea, el fuego cuando ya aumenta en tamaño, se empieza a mover por todos lados, chiquillos. Por eso a veces es como bien complejo poder tomarlo de esas perspectivas. Chicos, entonces lo vamos a dejar hasta acá, pero no se me arranquen todavía.